Bienvenido, bienvenida a este tercer programa del para qué de tu existencia, un espacio maravilloso para encontrarnos, para sentirnos, para reflexionar, para mirar el propósito mayor de todo lo que nos sucede. Quiero contarte que en este episodio de hoy me estoy compartiendo desde el fin del mundo para un nuevo comienzo. He llegado aquí a Ushuaia para acompañar en un punto y en un vórtice sumamente importante para el planeta Tierra, para hacer este anclaje de la nueva humanidad desde Argentina como faro del mundo, así que expandida de todas las experiencias maravillosas que estoy transitando en este espacio, en este lugar, y agradecida a esta tierra por tanto amor que estoy recibiendo. Desde este espacio hoy quiero compartirte hoy una temática preciosa, el para qué del miedo en nuestra vida. Nos vamos a sumergir en un territorio mucho más humano, porque el miedo representa nuestra experiencia humana principalmente, ya que es una ilusión de nuestra mente, es un veneno de nuestra mente que principalmente viene a invitarnos a que dejemos caer esas máscaras y esos personajes que hemos construido para sobrevivir. Aquí en la tercera dimensión la mente funciona como un mecanismo de defensa constante, donde puedes apoyarte hasta convencerte de lo que te muestre como realidad la mente en su limitación. Existen muchas maneras de manifestar el miedo y esto depende de aquello que tú has venido de alguna manera a transformar este plano. Todo está al servicio de tu transitar aquí en la tierra y es vital y necesario para tu cambio. Lo importante es trascenderlo y poder salir de ese lugar donde eres prisionero de ti mismo. Es peligroso cuando pierdes tu libertad interior por paralizar tu vida debido a aquello que no puedes ver o que no puedes enfrentar como desafío. Comprender que temerle al cambio es temerle de alguna manera a la vida misma, ya que la vida es constante movimiento. Siempre comparto que es como el electrocardiograma, ¿no? El pipi, 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 pipi del electrocardiograma nos muestra que la vida es movimiento y que cuando el electrocardiograma nos muestra el pi, algo ha sucedido, algo ha dejado de pulsar y entramos en un movimiento de muerte. Entonces, recibir a la vida en sus movimientos es estar habilitándonos a todo lo que la vida nos trae. Una vida estática no es vida, es muerte, es inexistencia. Entonces, es muy importante que comprendamos que eso que sentimos, ¿no?, en el pecho, eso que nos paraliza, eso que nos hace dudar, eso que muchas veces queremos evitar, es el miedo. Pero si el miedo fuera en realidad un portal, si el miedo fuese una oportunidad hermosa para darle espacio a una versión mucho más expansiva en tu vida, sería realmente totalmente diferente la forma en la que nos relacionamos con su presencia. No vamos a hablar del miedo como debilidad, vamos a hablar del miedo como maestro. En mi libro El para qué de tu existencia comparto la importancia de iluminar los miedos, porque si el miedo aparece es porque algo bonito está disponible para nosotros y que depende de nosotros abrirnos a recibir eso que está buscando manifestarse, porque siempre detrás del miedo hay una versión de luz en nosotros buscando ser. El miedo realmente es una emoción primaria, es decir, biológicamente nos protege, ¿no? La mente funciona como una protección directa ante la supervivencia. Gracias al miedo sobrevivimos. El problema no es el miedo. El problema es cuando el miedo toma el control de nuestra vida. Es muy importante saber que el miedo, principalmente cuando se manifiesta y cuando lo sentimos, lo que viene a mostrarnos es una profunda y una gran
desconexión interna. Cuando nos permitimos profundizar sobre nosotros mismos, sobre nuestros procesos internos, vamos encontrando mayor fortaleza que nos acompaña de adentro hacia afuera y que nos guía en el camino de la vida misma. El miedo viene a mostrarnos una gran debilidad espiritual, es decir, una falta de confianza, de valía, de autoestima, de merecimiento, una falta de amor propio, entendiendo a la espiritualidad como la conexión consciente con nuestro espíritu. Entonces, cuando el miedo se presenta, al ser un veneno de nuestra mente, alimentando todo el tiempo este estado desde la duda, lo que nos viene a decir es: cree en vos mismo, conecta de manera mucho más profunda con tu propio caminar y con tu propio pulso, y vas a observar cómo por naturaleza divina comienza a perder fuerza ese estado en nosotros, encontrar valor y coraje, reconocernos suficiente, abrazarnos con absoluta convicción, valorarte en todo lo que sos. Son puertas maravillosas para que el miedo comience de alguna forma a perder fuerza. Cuando eres capaz de poder ver todo a tu servicio y a reconocer que en la presencia del miedo siempre hay una oportunidad de transformación y cambio, es maravilloso cómo la visión que hemos estado teniendo hasta hoy sobre este estado se transforma por completo. El miedo, de alguna manera, cuando toma el control de nuestra vida, los volvemos muchas veces reales por la identificación que generamos con ellos. Pero también es importante saber que hay muchos miedos que son heredados. Hay miedos sociales, hay miedos que provienen de nuestro sistema familiar. Muchas veces tenemos miedo a no ser suficiente, miedo a perder, miedo a quedarnos solos, miedo a que nos abandonen, miedo a fracasar, miedo a brillar, miedo al éxito, miedo a ser nosotros mismos, miedo a la mirada del otro, miedo a la incertidumbre, al vacío, miedo a la pérdida, a las enfermedades, a la escasez, miedo a la oscuridad. A veces le tenemos miedo a lo nuevo, miedo a enfrentar, le tenemos mucho miedo al dolor, le tenemos miedo al rechazo, a amar y ser amados, le tenemos a veces miedo al futuro, miedo a tomar decisiones, entendiendo las decisiones como ese portal que determina nuestro destino. Las decisiones direccionan nuestra vida. Cuando tenemos tanto miedo a tomar decisiones, tenemos mucho miedo a asumir el protagonismo frente a nuestra existencia, es decir, a conectarnos con nuestro poder de creación. A veces tenemos miedo a expresarnos, miedo a la vejez, miedo a ser felices. A veces en nuestro sistema familiar nadie ha podido encontrar ese estado de plenitud. Entonces, ¿qué pasa si yo me lo permito frente a un sistema que nunca pudo? Y ahí es donde debemos profundizar en nosotros mismos. A veces tenemos miedo a mostrar la debilidad, miedo a la violencia, miedo a explotar, miedo a sufrir, a involucrarnos, miedo a la infidelidad, a la traición, que nos viene a invitar a que seamos muy honestos con nosotros mismos, con nuestra propia conexión interna. Si estoy vibrando en fidelidad consciente conmigo mismo, ¿cómo puedo atraer algo diferente? Atraigo a mi vida lo que yo soy. Entonces, cuando toda la atención está puesta en mi propia evolución, en mi propio crecimiento, en mi propia expansión, sucede la magia, porque atraemos lo que somos. Atender tu frecuencia es que comience a acercarse a tu vida lo que sea en resonancia con tu propio vibrar y con tu propio sentir. A veces le tenemos miedo a la libertad, miedo a crecer, a tomar realmente nuestro adulto, a hacernos responsables conscientemente de nuestra propia vida. Miedo a no ser suficientes, como les compartí, el miedo al peligro, el miedo a no merecer ser amado, a la decepción, miedo a poner límites. ¿Cuántas veces abusamos de nosotros mismos por no saber decir que no, por no saber cuidar nuestros espacios vitales,
por no escucharnos en nuestras necesidades, miedo al disfrute, miedo a no ser visto, miedo a perderme en un otro cuando se acerca, o miedo a perderme de mi propia conexión, el miedo a ser juzgados, el miedo a enloquecer. Comienzo a conectar con lo sutil y lo profundo de la vida y tengo miedo a volverme loco, ¿no? Y cómo la mente nos hace esas jugadas desde adentro, desde nuestra parte más densa, para mostrar nuestra resistencia a hacernos cargo de lo que sentimos y de lo que nos habita. El miedo a vernos, porque el miedo a verte te hace huir todo el tiempo de lo que justamente el mundo externo te refleja como un espejo maravilloso de lo que te habita. El miedo a trasladar nuestros miedos a nuestros hijos, a todo lo que sigue después de nosotros. Ponerle luz a nuestras limitaciones es vital para abrir el camino de todo lo que sigue. Miedo a perder el control, miedo al error, a la equivocación, el hacernos conscientes que muchas veces desde ese miedo, ¿no?, a la equivocación y al error dejamos de vivir en coherencia con nuestro espíritu y con nuestra alma, lo que realmente nos está llevando a hacer todo lo que hemos venido a hacer. Y aquí es donde aparece ese miedo tan profundo a brillar. El miedo aparece cada vez que estamos por salir de lo conocido. Y lo desconocido para el ego, para nuestra mente, es una amenaza. Pero para el alma, ese movimiento es una expansión. Cuando podemos dar ese salto, nuestro espíritu se expande y nuestro personaje, sostenido por la mente y el ego, se desvanece. Es como si perdiera fuerza. Cada vez que estuviste por tomar una decisión importante, apareció el miedo. Antes de cambiar de trabajo, de terminar una relación, de empezar algo nuevo, antes de mostrar tu verdad. El miedo justamente aparece cuando estamos al frente de una versión más grande de nosotros mismos. El miedo no viene a frenarte. A veces viene a preguntarte, ¿estás listo para crecer? Muchas personas confunden miedo con intuición. La intuición es serena. El miedo es urgente. Entonces, poder reconocer que la intuición te guía y el miedo te contrae es vital para saber qué hacer cuando eso se está presentando en nuestra existencia. Pero ambos traen una información profunda que debemos ser capaces de atender. El para qué del miedo es mostrarte donde todavía hay apego, hay control o hay falta de confianza. Muchos miedos no nacieron con nosotros, se heredaron. Por ejemplo, el miedo a la escasez, el miedo a perderlo todo, el miedo a la guerra, el miedo a que el amor no dure. Nuestro sistema nervioso siempre guarda memoria. A veces reaccionamos desde historias que no son nuestras y entonces repetimos estos patrones. Nos quedamos donde no somos felices, no nos animamos a expandirnos, nos saboteamos, nos autocastigamos, estamos dentro de un círculo vicioso muchas veces de autodestrucción. Porque el miedo nos dice, mejor quédate en lo conocido, aunque duela. Pero crecer duele distinto. Duele para expandir, no para achicar. Inclusive nos vamos a un niño cuando está creciendo y le duelen sus rodillas. Y ahí podemos ver que biológicamente el crecimiento trae dolor, pero porque nos invita a un duelo. Nos invita a permitirnos dejar morir una parte de nosotros, una versión de nosotros, una forma en la que veníamos relacionándonos con la vida. Y en los espacios que invito a acercarse de sanación energética cuántica, tanto presencial como online, nos permitimos mirar esta totalidad. ¿Qué miedos hemos heredado y qué miedos realmente forman parte de nuestra evolución, que tenemos que atender y mirarlos desde el plan divino individual
que cada uno de nosotros hemos venido a transitar aquí al planeta Tierra. Es de vital importancia tomar esa conciencia y saber reconocer y discernir de adentro hacia afuera qué es mío y qué me lo he apropiado para justificar mi no avance y mi no crecimiento, porque muchas veces el miedo se vuelve funcional, cumple una función, es a través de la cual postergamos lo que tenemos que hacer, no tomamos las decisiones que tenemos que tomar. De alguna manera se vuelve funcional el miedo cuando nos resistimos a asumir la responsabilidad consciente de nuestra propia existencia, de alguna manera asumir nuestro poder interno. El miedo se vuelve funcional cuando nos resistimos a hacernos cargo de nuestra existencia. Entonces, habilitarnos a esa verdad es tener esta pulseada ganada al 50%, porque nos estamos haciendo piedra libre, como me encanta decirle, a nosotros mismos en eso que nuestra parte más densa, sostenida por mi mente y mi ego, me lleva a tirar hacia atrás lo que en realidad está al servicio para que yo avance. Cuando el miedo se vuelve funcional y nos quedamos paralizados ante la resistencia de darle espacio a eso que tenemos la oportunidad de trascender, podemos hasta materializar biológicamente los tan conocidos ataques de pánico, ¿no? O los ataques de ansiedad. El ataque de pánico nos mantiene paralizados en esas situaciones o hechos de nuestro pasado que no nos hemos permitido ver el para qué, es decir, vivir el aprendizaje y trascenderlo, y estamos pulsando nuestra vida desde lo que fue, no pudiendo crear la presencia en lo que es, o muchas veces estamos en la necesidad de control sobre el futuro ante la resistencia a vivir en el día a día con la conciencia de que todo se está manifestando de manera exacta como lo necesitamos, aunque no sea lo que queremos. Y en esta necesidad de control caemos en la ansiedad porque generamos una separación con nosotros mismos y nuestra propia presencia. Y ahí es cuando justamente, ¿no?, en el ataque de ansiedad nos hacemos conscientes que estamos desconectados. Estar tanto en el futuro como estar en el pasado es estar desconectado de nosotros mismos, porque no estamos habitando en conciencia nuestro presente, nuestro aquí y ahora. Así que quiero invitarte de manera muy hermosa a que te habilites en este momento, si podés, a cerrar los ojos, a respirar profundo. Pensá en algo que hoy te da miedo. No lo analices, simplemente sentilo. Hacete consciente de dónde se manifiesta en tu cuerpo. En el pecho, en el estómago, en la garganta. Y ahora pregúntate, ¿este miedo me está protegiendo o me está limitando? ¿Me está cuidando de un peligro real o me está evitando crecer? ¿Qué hay detrás de ese miedo hoy? Respira. El miedo no necesita ser eliminado, necesita ser escuchado, necesita ser iluminado. Cuando lo miras de frente, el miedo por naturaleza pierde poder. Cuando lo evitas al miedo, es cuando comienza a dominarte. Y de eso se trata, de que comprendamos que a mayor conexión interna, a mayor conexión espiritual, que nada tiene que ver con la creencia religiosa, sino con la conexión genuina con nuestro espíritu, por eso conlleva de alguna manera
habilitarnos a desaprender y a vaciarnos de un montón de creencias que hemos construido acerca de su presencia, y que cuando nos damos ese permiso comenzamos a poder ver con mucha más claridad lo que está disponible para nosotros. El para qué del miedo no es paralizarte, es mostrarte exactamente donde todavía no confías. Es señalar el borde de tu zona conocida, es ayudarte a salir de la confortable incomodidad que has construido para evitar la magia preciosa de vivir, de experimentar. El para qué del miedo es invitarte a expandirte. El miedo es la puerta, la decisión es tuya. Podés quedarte en lo seguro o podés darte el permiso de atravesarlo, y cada vez que atravesas un miedo, tu identidad esencial se expande. Recordá esto, el miedo no desaparece antes del salto. Desaparece después. Y del otro lado del miedo, siempre, siempre está tu crecimiento. Porque sanar no es vivir sin miedo, es aprender a caminar con él sin que dirija tu vida. Y cuando confías, cuando das el paso, cuando te animas, recordás exactamente quién sos. Y el eje esencial sigue siendo el amor. Quiero dejarte hoy una afirmación muy hermosa para que la recibas, la escribas, la pongas en un cartel bonito y expansivo en tu hogar. Soy perfecto y suficiente. Hago lo que puedo con lo que tengo, sabiendo que puedo cambiar mi realidad siempre, que todo depende solo de mí. Encuentro en el miedo oportunidad, encuentro pulso de vida, encuentro desafío, confirmación, valor, coraje, decisión, fuerza. Esa es mi misión a partir de hoy. Comprendo que el miedo siempre viene a mostrarme que voy por el camino correcto. Elijo a partir de hoy alimentar mi ser y liberar por completo mi mente. Hay algo muy bonito en la carta de hoy, en el segmento de Tu alma habla. Cuando eres capaz de ver al miedo como tu aliado, comienzas a comprender lo esencial. Es tiempo de ir hacia adentro. El miedo es un veneno de tu mente, de tus pensamientos, que te aleja en cada momento de la posibilidad de abrirte a lo desconocido, a lo nuevo, al desafío. Por eso te invito a enfrentar todo aquello a lo que le temes, para poder acercarte aún más a quien eres realmente. Te invito a anotar esta afirmación que dice: encuentro en el miedo el coraje para enfrentarlo todo y ser quien vine a ser aquí y ahora. Este es un espacio que abre preguntas, pero hay procesos que necesitan profundidad. Si sentís el llamado de ir más allá de la reflexión y comenzar un camino de integración real, podés acompañarte en los espacios de sanación que facilito, tanto presenciales como online. Porque cuando el alma está lista, el camino, como ya sabemos, siempre aparece. Así que quiero invitarte a que te abras hoy a encontrarme en cualquier red social como belenbaez.despertar, en Instagram, en YouTube, donde hay un montón de videos hermosos para recibir, a que me busques en mi página web www.belenbaezdespertar.com. También te dejo un número de atención donde te van a recibir con mucho amor, que es 3571-636-907. Si sos de algún país fuera de Argentina, acordate de sumar el más 549 y contarte que los próximos encuentros que vamos a tener van a ser el 14 de marzo de manera presencial en Villa Allende, Córdoba, Argentina, donde vamos a recibir
una frecuencia maravillosa que es vivir en abundancia, conectando nuestro ser y hacer en coherencia. Y el 20, 21 y 22 de marzo, este retiro maravilloso del para qué de tu existencia, retiro que comparto tanto a nivel nacional como internacional. Así que está haciendo un llamado precioso en todo lo que es Latinoamérica. Va a ser un placer para mi alma estar al servicio de tu proceso, también compartirte que hago sesiones a nivel individual en un 1 a 1 muy precioso, y los encuentros online de sanación energética cuántica son muy poderosos, así que anímate a vivenciarlo. Abrazo a los 180 países que nos están acompañando. Gracias por abrirme este espacio y recibirme con tu corazón a través de RSC Radio Internacional. Que la vida nos encuentre en el próximo episodio, con un deseo profundo de seguir aprendiendo, creciendo y evolucionando juntos. Te abrazo con mi corazón y gracias, gracias, gracias por recibirme. Mucho amor.